Muy buenos días a todos, Boker Tov, Chagua Tov, Baruch Hashem, gracias a cada brujo. Hemos finalizado un maravilloso Shabbat, dándole gracias a Todopoderoso por la bendición. Comenzamos una nueva parasha, vimos el Sefer Bamizbar, comenzamos con la parasha de número de esta semana, Baruch Hashem. Y esta noche, con el favor de Hashem, vamos a tener una clase de Muná, así que todos invitados, no se lo pierdan, Baruch Hashem. Bueno, vamos a estudiar, como todas las mañanas, un temita de Muná. Vemos que encontramos en el Zohar, en el Sagrado Zohar 31a, que menciona sobre la parasha Pinja, ¿sí? Que cada vez que la Torah utiliza la palabra Yesurim, ¿ya? Sucedió o hubo, alude a cierta forma de cierta forma a calamidad o crisis, ¿sí? Vemos que el Hasedí David pregunta cómo este principio se puede aplicar, ¿sí? Al pasú que encontramos, ¿sí? Al versículo que encontramos al principio mismo de la Torah, que dice, hubo luz, en Bereshit 1.3, ¿sí? Que dice que tiene Yesurim Or, ¿sí? Que hubo luz, ¿sí? ¿A qué clase de calamidad podría aludirse en el contexto de la creación de la luz? ¿En qué calamidad tiene la luz, por así decir? Pues claramente hubo luz, no de la oscuridad. Cuando una persona está en la oscuridad, aprende a apreciar la luz, ¿sí? Si la persona no está en la oscuridad y siempre está en la luz, no sabe apreciar la luz. Pero ¿cómo podemos apreciar a la luz? Es a través de la oscuridad. Lo mismo sucede cuando la persona, ¿sí? No sabe apreciar lo que Hashem hace, le vienen, por así decir, esas calamidades para que la persona pueda despertar y pueda decir, valorar todo lo que Hashem hace. Eso es lo que pueda ver, que Hashem lo que hace es que la persona vaya creando temor de, ¿sí? Así que vemos que el Hasid David contesta esta pregunta con base en los comentarios de la Gemara en el Tratado de Unidad 31a, sobre el mismo pasú que encontramos el versículo en el libro de Yeshayahu 12.1, del libro de Jeremías. Dice, dirás en ese día, te agradezco Hashem por haberte encolarecido conmigo, ¿sí? En la era mesiánica, todos agradeceremos a Hashem por lo que inicialmente percibimos como expresiones de enojo, por los yisurim que Él nos impuso, ¿sí? Por esas calamidades que Hashem me puso, ¿sí? Como encontramos inclusive las parashá de la semana pasada, encontramos que Hashem nos dice, no debemos de pensar que lo que me sucede es por accidente o por casualidad o por la naturaleza o por la mala suerte, no, sino es por la mano de Hashem. Si la persona aprende y despierta de su letargo, se da de cuenta que está haciendo algo mal, hace teshuvah, se aparta del mal, entonces Hashem ya no vendría, ¿sí? La calamidad mayor. Hashem lo único que le envió fue un pequeño aviso para que la persona despierte y comience a tener temor de Akadosh Baruj Hu y se aleje del mal, ¿sí? Porque sabemos que todo mal trae consecuencias, ¿sí? Así que, y las consecuencias no vienen de la persona, sino vienen del Shammai, de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Así que por eso vemos que en la era mesiánica todos agradeceremos a Hashem por lo que inicialmente pudimos percibir, que eran expresiones de enojo, porque la persona piensa, Hashem está enojado conmigo, está furioso porque yo he pecado, no me ama, no. Hashem nos dice claramente, yo te amo, pero porque te amo, te necesito disciplina, ¿sí? Así por eso dice en los salmos que cuando Hashem nos disciplina es porque Él nos ama. Posiblemente podemos percibir su enojo o que Él está enojado conmigo y que realmente lo que está haciendo es algo todo lo contrario, ¿sí? Olvidándose de tener piedad y misericordia, ¿sí? Pero no, ¿sí? Aún Hashem nos trata, aún que nos merecemos la muerte, Hashem nos da la vida y nos permite vivir momentos muy difíciles a veces para que podamos entender que hemos fallado hacia cada uno. Cuando uno a veces piensa que uno le falló a una persona, no, uno no le falló a una persona, uno le falló a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? No a la persona. No solamente a la persona, claro, falló a la persona, pero no solamente a la persona, también a Kadosh Baruj Hu. Por algo Hashem nos envía un mensaje y dice, no me está fallando a mí, ¿sí?
pero lo hace de una forma que si nosotros tomamos responsabilidad y tomamos conciencia, entonces sabemos que lo que pasa a nuestro alrededor no es producto solamente de mi desobediencia, sino también producto de que fuimos desobedientes hacia Kadosh Baruj Hu. Así que la Gemara trae el ejemplo de dos personas que corrían para alcanzar un barco y zarpar en sus respectivos viajes de negocio. Así que una llegó a tiempo, pero la otra pisó un clavo y ya no pudo caminar, por lo cual perdió su viaje. Así que la molestia y la frustración de este hombre eran manifiestas y no dejaba de lamentarse por su mala suerte. Así que no obstante, después supo que el barco naufragó, tal cual se dirigió a Hashem y le agradeció de todo corazón por haberle hecho pisar ese clavo, lo cual en efecto le salvó la vida. Eso que la persona primero estaba furiosa, ¿sí? De todo porque él pisó el clavo y no pudo caminar y no pudo montarse en el barco y no pudo salpar con el barco, pero más adelante se dio cuenta que ese barco naufragó, ¿sí? Se hundió y entonces ahí le dio gracia a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Pero no debemos de esperar a darle gracias a Kadosh Baruj Hu porque después que yo supe que el barco se naufragó, ¿no? De momento, gracias a Hashem, me hiciste pisar este clavo, algo me estás diciendo, algo me estás protegiendo, gracias. No lo verlo con una forma negativa, sino verlo con una positiva, de una forma que Hashem le está ayudando, le está protegiendo. Así que en el futuro todos podremos ver también cómo cada pizca de Yesurín, cómo cada pizca de esos momentos de calamidad pueden llegar a nuestra vida. ¿A dónde me brinqué? Ok. ¿Verdad? Que padecemos en nuestra vida, realidad es una nombre de bendición y todos alabaremos a Hashem con emoción y agradecimiento. ¿Sí? A veces yo sé que las reprimendas de Kadosh Baruj Hu no son, ¿verdad? No son muy fáciles, ¿sí? Pero todo depende de cómo la persona lo hace. Si la persona sabe que Hashem lo está haciendo para su bien, ¿sí? A pesar de que no lo entiendo que es para mi bien, pero Hashem sabe que lo que está permitiendo es para nuestro bien, ¿sí? Entonces, la persona, la sabemos que es una gran, enorme bendición lo que Dios está haciendo por mí, ¿sí? Así que con esto el Hasedí David explica en el Pasú todos los Yesurim de nuestra vida, todas las desgracias y las angustias serán transformadas en ¿qué? En luz. Así que todo eso que yo veo oscuro, ¿sí? De esos Yesurim, de esas calamidades, de ese sufrimiento, ¿sí? Se va a convertir en luz. Recordemos que los sufrimientos hacen ayudar a la persona a expiar, ¿sí? Pero expiar no es tan fácil. Por eso Hashem, en ciertos casos, nos tiene que enviar esos Yesurim, esos sufrimientos, para ayudarnos a expiar, ¿sí? Para ayudarnos a romper decretos, que en esos decretos que están en el cielo puede ser que haya pena de muerte, ¿sí? Entonces Hashem debe de actuar de una forma como es correcta, justa, ¿sí? Con una fuerza, por así decir, con justicia, din, no trata con homma, con amor, con sabiduría, ¿sí? Con misericordia, perdón, con rajen, ¿sí? Eso nos trata con misericordia, ¿sí? So que el sufrimiento que yo estoy viviendo pudo haber sido peor, ¿sí? Peor, porque si la persona hizo una transgresión de muerte, ¿sí? Que hay una pena de muerte en el cielo, la persona cuando muere es juzgada y va al Geinón, que es lo que muchos conocen como el infierno, ¿sí? Entonces, para que la persona, y por eso dice que el sufrimiento que está viviendo la persona realmente es tan mínimo comparado a lo que realmente la persona necesita sufrir en este mundo y más comparado a lo que la persona podría sufrir al Shalom en el Geión, ¿sí? En el infierno, ¿sí? Entonces, por el amor que Hashem nos tiene, pues entonces Él permite ciertos sufrimientos con misericordia para que la persona en este mundo pueda expiar, romper esos decretos y que la persona tenga la oportunidad de encontrar, ¿sí? El privilegio, la bendición, la redención de Olanaba, del mundo venidero, ¿sí?
Por eso la persona, cuando Hashem le deja todo ver en el juicio, la persona va a ir ver todas las bondades que Hashem hizo para que la persona pudiera, sí, salir bien en el juicio y que no tuviera que pasar por un dolor mucho mayor, ¿sí? Porque eso no es lo que Hashem quiere de nosotros. No, no quiere para nosotros, perdón. Le quiere lo mejor. Por eso Él actúa, a pesar de que para nosotros es muy fuerte, pero para Él, que Él conoce todo, Él sabe que es lo mejor para mí. Así que entonces, vemos que adquirimos total claridad sobre todo lo que aconteció y veremos que incluso los infortunios aparentes eran en realidad lo mejor, lejos que no podrían haber sucedido. Entonces nuestra dicha será inmensa y rebosaremos de impresiones de gratitud hacia Kadosh Baruj Hu. Así que para terminar, vemos que nuestro desafío consiste en reconocer la luz dentro del sufrimiento, dentro de Jesús, dentro de la calamidad, ¿sí? Dentro de la desgracia, ver esa luz, ¿sí? En el presente, en este mundo, antes de que todo quede en evidencia. Así que una de las mayores fuentes de mérito que podemos conseguir es reconocer que todo es bueno, incluso ahora, antes de que Hashem nos muestre que así sea. ¿Sí? Inclusive cuando Hashem creó la creación, él vio que estaba todo oscuro, estaba las tinieblas, o sea, eso estaban sobre la tierra. Él le dijo, hágase la luz y fue la luz. Ahí estaba la luz. Lo único que estaba que necesitaba que transformarse esa oscuridad en luz, ¿sí? Entonces, eso mismo es que nosotros tenemos que transformar esa oscuridad que hay en nosotros en luz, buscar siempre la luz, mientras más luz podamos atraer a nuestra vida, mayor luz y claridad vamos a poder tener. Así que en la plegaria que hacemos del Kadí, declaramos que el nombre de Hashem es alabado, más allá de todas las alabanzas que pueden recitarse en este mundo, ¿sí? El Kadí es lo que se hace en ciertos puntos del Sidur, ¿sí? En el tiempo punto de la tefilá, de la liturgia, perdón. Sin embargo, vemos que la palabra Lailá también puede entenderse como, ¿verdad? Lailá, noche, también puede entenderse como un superlativo, en cuyo caso esto significa que la mayor o más grande alabanza de Hashem es aquella que se eleva bealma, ¿sí? En este mundo, ¿sí? Bealma en este mundo. Así que cuando aún no sabe, cuando aún no somos capaces de ver con claridad con todo lo que hace Hashem es verdaderamente bueno y para nuestro beneficio, ¿sí? Porque para la persona ver que Hashem es bueno y que hace todo para nuestro beneficio, la persona debe de, ¿verdad? Ver siempre la luz en todo, aunque se encuentre en la oscuridad, ¿sí? Y saber que no debemos de dejar de servir a Hashem, porque si la persona sabe, oh, yo soy imperfecta, pues voy a servir a Hashem cuando sea perfecto, puede ser que nunca lo haga, porque ningún ser humano puede llegar a una perfección, ¿sí? Solamente hasta el día del juicio, ¿sí? Después de la muerte que puede encontrar esa perfección, pero mientras no. Entonces, así que por eso vemos que el Midrash y Job, perdón, en el Yakul Shimoni Remé 8908 enseña que si Job, perdón, no se hubiera lamentado por las desgracias, pero el Midrash Job, perdón, de Job, ¿sí? Que si Job no se hubiera lamentado por las desgracias que le ocurrieron y en cambio se hubiera dado cuenta de que en efecto eran buenas y para su beneficio, entonces habríamos incluido su nombre en la mitad junto con los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Es decir, en vez de decir al principio de la mitad, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, habríamos dicho Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios de Job, ¿sí? Porque sabemos que Abraham, Isaac y Jacob sabía que todo lo que Hashem hacía era bueno y que lo único que ellos necesitaban era confiar en él, y ahí demostraba realmente cómo era su confianza plena y entregada, ¿sí? Completa. Por eso es que hay personas personas no judías, que como creen que hay un Dios bueno y hay un Dios malo, o que está Hashem y está el diablo, pues entonces piensan que las cosas buenas le vienen de Dios y las cosas malas le vienen del diablo. Entonces ahí es cuando no tienen fe. Y entonces ahí hacen como que Dios es limitado y el diablo que tiene más poder que Dios, cuando Hashem dice que él, todo lo que proviene, todo lo que pasa en el mundo
es porque así lo dice. Inclusive lo encontraba para la semana pasada, que Hashem nos dice que no pensemos que las cosas son coincidencia o pura coincidencia, un accidente o una mala suerte o algo que haya, sino que es Hashem el que lo está haciendo, ¿sí? Y que debemos de ponerle atención. Si hacemos todo lo contrario, ignoramos lo que Hashem nos está diciendo, pensando que es la suerte, o es que el diablo, o pensando otras cosas, entonces Hashem se va a comportar de la misma forma, medida por medida, porque no quise, ¿sí?, escuchar el mensaje para que cambiar mi mal camino y continúe caminando en mi camino pensando que era otro ser, o era la suerte, o era la naturaleza, ¿sí? Como muchos piensan que la naturaleza tiene poder por encima de Dios, ¿sí? Así que habría sido igual que ilustre que nuestros santos patriarcas, alcanzando el mismo nivel de dedicación y estatura espirituales que ellos. Así que para saber que una persona pueda confiar en Hashem no es de un día, ni 2 días, ni de 3. Eso toma tiempo y la persona tiene que forjarse y va a encontrar dificultades y va a encontrar muchos obstáculos para que la persona vaya construyéndose y vaya desarrollando la verdadera emuná y bitajón en Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Así que ese es el increíble mérito de aceptar la voluntad de Hashem con amor. Entonces, cuando la persona acepta la voluntad de Hashem con amor, ¿sí? Inclusive si despierta de su letargo y reconoce que hizo mal y reconoce delante de Dios que se equivocó y comienza a hacer lo bueno delante de Dios y comienza a tener temor de Akadosh Baruj Hu, entonces el mal que Hashem pensaba hacerle, Hashem no lo hace, ¿sí? Porque Hashem lo que quiere es que la persona despierte. La persona despertó y hizo lo que necesitaba hacer, el procedimiento que necesitaba hacer, entonces Hashem lo perdona y lo limpia de toda maldad. Así que de todo pecado. Así que por eso debemos tener en fe, incluso en este mundo, antes de que todo quede claro, y entonces disfrutaremos del nombre beneficio que separa este mérito tanto en este mundo como en el venidero. Por eso es que también hay la persona que dice gracias después que supo que realmente lo que Hashem estaba haciendo ahora le da gracias, pues ese agradecimiento sí es bueno, pero no tiene la misma fuerza, ¿sí?, el mismo nivel que si una persona le diera gracias a Dios antes de que supiera el resultado. Que tengan hermoso día, cada uno me los cuide, verás a recordemos que Akadosh Baruj Hu siempre quiere lo mejor para nosotros. Lo importante es cuánto nosotros también queremos bien para nosotros mismos. Así que nos veremos esta noche con el favor de Akadosh Baruj Hu. Una feliz semana para todos, todo lo bueno desde el cielo. Baruch atah Adonai, Leolam Bae, amén, amén. Le damos gracias a nuestro amado rabino David Shea y a todos ustedes. Que Hashem le otorgue la gracia. Hasta entonces.